Gracias, señor gobernador. Gracias por la comparecencia, gracias por el relato y la descripción. Lo cierto es que yo estoy un poco sorprendido porque usted comparece aquí como gobernador autónomo de una entidad autónoma y, sin embargo, no solo ha asumido en su intervención los postulados ideológicos del propio gobierno, cual es normal, puede ser perfecto, sino incluso el propio relato. El propio relato, es decir, no he visto un atisbo de crítica, un mínimo atisbo de crítica a la situación económica de este país, y menos a las posturas macroeconómicas que le afectan a las competencias del Banco de España. Es decir, me sorprende porque tiene usted autonomía para hacerlo. Usted no comparece como miembro del Gobierno, como sí podrían y van a comparecer a lo largo de estos días una serie de altos cargos que, entiendo, van a mantener un mismo relato. Pero dando por natural, insisto, que haya una complicidad de fundamentos ideológicos, lo cual es natural. Lo que sorprende es ese relato compartido hasta el punto de que me parecía estar escuchando directamente a un alto cargo del Gobierno. Es curioso porque se suma a mi sorpresa durante estos 4 años, 3 en los que usted ha estado compareciendo como mínimo una vez al año, en los que no ha respondido usted casi nunca, y en mi caso nunca, a preguntas que tengan que ver del ámbito social, económico, relacionado con cuestiones como los desahucios, relacionados con cuestiones como los salarios, porque usted decía que no eran competencia del Banco de España. Sin embargo, yo entiendo que se puede hablar de absolutamente todo, pero en esas comparecencias los hechos concretos es que usted no respondía aludiendo que no eran competencia del Banco de España, lo cual es muy razonable, pero lo que sorprende después es que yo tengo aquí una serie de declaraciones públicas de usted en las que suele hablar pues del sistema de reparto de pensiones públicas, de cómo ajustar de los precios y los salarios, de cómo hablar de la competitividad de España promoviendo la bajada de los salarios, de por qué hay que aumentar la base del IVA, por qué hay que abaratar el despido. Son declaraciones públicas de usted en las que ha mantenido una posición sobre esos temas en los que aquí normalmente no quiere responder. Es simplemente añadir esa curiosidad, porque de las competencias que son del Banco de España muchas veces pues no hablamos. No hablamos cuando son probablemente las que nos traen aquí. Las que nos traen aquí para hablar, por ejemplo, de qué ocurre con ese sobreendeudamiento familiar que usted ha reconocido que ha reducido. Ha dicho, de hecho, que se reduce a una alta velocidad. Me ha parecido entender que ha dicho directamente muy rápido, cuando en realidad ha pasado del 84% al 71% en términos del Producto Interior Bruto. No me parece que sea una cantidad que pueda servir para que una entidad como el Banco de España lo pueda dar como una buena noticia. Es un sobreendeudamiento muy elevado que, además, en condiciones de recesión económica, naturalmente se reduce muy lento en comparación con lo que necesitaríamos. ¿Cuántos años vamos a necesitar para que alcance niveles razonables con esta velocidad? Además, las familias españolas dedican al pago de la deuda una mayor proporción que en el resto de países europeos. Y es aún más grave en aquellos hogares que tienen menor renta, como es una cuestión estadística muy fácil de entender. Hay otra cuestión. El 30% de las empresas no financieras en este país no generan el flujo de caja suficiente para poder sufragar los costes de la deuda. Esto tiene que ver con el sistema financiero, tiene que ver con las competencias del Banco de España, y a nosotros nos parecen que son riesgos importantes de, como mínimo, señalar, y sobre todo creo que habría que abordarlos. El Banco de España se encarga también de la política monetaria. Una política monetaria que no es solo española, sino que también es europea, sobre la que usted no ha hecho una referencia que a nosotros nos parecería fundamental. ¿Para qué está la política monetaria? ¿Al servicio de qué está la política monetaria? ¿De qué objetivo? Ahora mismo no hay un riesgo de inflación. No hay un riesgo evidente de inflación. Tenemos casi el riesgo de la deflación más que el de la inflación. Y, sin embargo, se sigue manteniendo una política monetaria de una naturaleza muy particular. Y hay una cuestión que a nosotros nos parece extraordinariamente relevante y, sin embargo, no se ha hablado ni en esta comparecencia ni en anteriores. Llevamos años con inyecciones multimillonarias de dinero al sistema financiero por parte del Banco Central Europeo. Eso está generando, a nuestro juicio, unos riesgos extraordinarios de poder generar una nueva crisis financiera internacional, porque todas esas inyecciones, que son a entidades del sistema financiero internacional, muy particularmente, lógicamente, europeo, pero también español, no están trasladándose a un crecimiento económico que uno pudiera entender fuera coherente con ese desembolso. En definitiva, estamos inyectando, estamos inundando el sistema financiero con miles de millones de euros que están haciendo que crezcan los activos, el precio de los activos financieros, que crezcan en última instancia los bolsillos de aquellos que
tienen en propiedad esos activos, una burbuja, podríamos decir, que hay una burbuja financiera en esos mercados que tarde o temprano va a estallar. Y puede generar una serie de consecuencias económicas también en la economía española. Sin embargo, a pesar de que eso está mantenido por economistas de diferentes tendencias de fundamento y de teoría económica, no se está hablando en una institución, al menos públicamente, como es la del Banco de España, que tiene que preservar la estabilidad del sistema financiero. ¿Y cuál es, a nuestro juicio, también un riesgo de esas circunstancias? Pues que puede pasarle a este gobernador y a este equipo del Banco de España lo mismo que los anteriores. Incapacidad de prever nuevas y futuras crisis. Incapacidad absoluta. Porque si de hecho no se habla de ello, pues es muy difícil que, sin haber hecho un diagnóstico adecuado, se puedan tomar las políticas necesarias para corregirlo y que no suceda. Pero tampoco hemos hablado de las recomendaciones del Banco Internacional de Pagos, de cómo eso va a afectar al sistema financiero español. ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, pues lo que el Banco Internacional de Pagos está diciendo que son deficiencias en la fijación de capital de las entidades financieras españolas? ¿Cómo va a afectar eso a las entidades financieras españolas, a las que hemos rescatado con dinero público, con un coste elevadísimo? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, si finalmente se limita el porcentaje con respecto a un deudor que tenga cada entidad financiera? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nivel de deuda pública que tienen ahora mismo las entidades financieras españolas es muy elevado. Y si se limita la concentración, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo va a afectar ya no solo a la entidad financiera, sino al propio Estado, cuya deuda pública pues puede ser un elemento verdaderamente de turbulencia? Esas cuestiones son cuestiones y competencias del Banco de España de las que no estamos oyendo hablar y que a nosotros nos parecen dan una visión muy importante sobre las perspectivas a corto, medio y largo plazo y que pueden, por cierto, inutilizar todos estos presupuestos. Una futura crisis dentro de un año, gobierne quien gobierne, derivada de las inyecciones multimillonarias de liquidez, harán que estos presupuestos sean añicos. Los harán añicos, como hicieron los presupuestos del año 2010 y como hicieron los presupuestos de años anteriores. Usted ha dicho, finalmente, en algunas ocasiones que la banca pública le saldría muy cara a los ciudadanos. Claro, yo quiero escuchar qué le parece a usted el desembolso que ya se ha reconocido es irrecuperable de dinero público para rescatar a un sistema financiero que, de hecho, todavía no arranca en su función original. Claro que arranca saneando balances. Es fácil arrancar cuando se le insertan más de 40.000 millones de euros que ya se han perdido por dinero público. Claro que se sanean los balances, pero no funcionan esas entidades financieras porque no cumplen su objetivo, y su objetivo es prestar a la economía productiva a tipos de interés razonables que hagan que pueda generarse un empleo de calidad. Un empleo de calidad que es un empleo que a nosotros no nos preocupa, porque usted ha hecho una referencia, insisto, en los mismos términos y casi lenguaje que el Gobierno, sin señalar las deficiencias de la calidad del empleo. No ha hablado de la temporalidad del empleo, no ha hablado de la parcialidad del empleo, no ha hablado de una realidad concreta que viven los españoles, que es que tienen que juntar contratos basuras para poder llegar a fin de mes. Pues bien, todo eso es una cuestión de política económica, pero que tiene que ver con el sistema financiero en la medida de que se han dedicado recursos a ese fin y como coste de oportunidad se han dejado de dedicar a otros fines. Y finalmente, yo quiero hacer una pregunta sobre la doble comisión de los bancos. Claro, yo me pongo en el lugar que nos corresponde, como ciudadanos. Somos ciudadanos que desde el año 2009 hemos estado rescatando al sistema financiero español. Desde el año 2009, con miles de millones de euros. Nos han dicho los sucesivos gobiernos que había que hacer sacrificios para rescatar a esas entidades porque eran entidades que tenían que ser rescatadas para hablar de cualquier otra cosa, como creación de empleo. La sociedad española, mal que bien, pues ha asumido eso y ha votado en consecuencia a esa lógica y a ese relato. Miles de millones de euros, insisto, al sistema financiero. Un sistema financiero que, insisto, no opera en los términos y los objetivos que debería operar. Pero además ahora resulta que cuando ya tienen los bancos los balances saneados, pues empiezan a fundir a comisiones a los propios ciudadanos que les rescataron. ¿Qué les rescatamos? Y el Banco de España, que ha promovido durante todo este tiempo desembolsar el dinero de los ciudadanos para rescatar el sistema financiero, le da una recomendación a los bancos. Una recomendación. ¿No es hora, pregunto yo aquí, de que los bancos entiendan que gobiernan los ciudadanos a través de las instituciones que les representan, incluida la del Banco de España? ¿No es hora ya de que el Banco de España sea mucho más contundente
con esos bancos que además han sido rescatados por el sistema financiero, incluso aquellos que no han recibido directamente inyecciones de capital, pero sí han recibido las ayudas indirectas de las facilidades de crédito y de préstamos que han hecho las entidades de política monetaria. Son preguntas que se hace la gente en la calle, quizás con otras terminologías, pero la gente en la calle se hace esas preguntas y espera también que el gobernador del Banco de España pueda responderlas aquí o en cualquier espacio. Pero ya que estamos, sería una buena ocasión. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garzón. Por el Grupo